Amigo, Dios te bendiga. Amigo, hermano, te invito a meditar un pequeño tema. Te invito a meditar la palabra. Y como tema que te invito a meditar, se llama pecado, ley y gracia igual amor. Bueno, este es el tema que hoy te invito a meditar, en el cual vamos a meditar con la ayuda de la palabra. Vamos a meditar acerca del pecado, acerca de la ley y acerca de la salvación, que es por gracia, que es un sinónimo de amor. ¿Ok? Repetimos. Hoy vamos a meditar acerca de qué es el pecado, qué es la ley y qué es la salvación por gracia, qué es la salvación igual por amor. ¿Ok? Bueno, para poder entender, vamos con la ayuda del Señor a leer en Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Dice así la palabra del Señor: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de ley. ¿Ok, hermanos? ¿Ok, amigos? Pues aquí lo dice la palabra: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bueno, hoy debemos de entender un poco por medio de la palabra de Dios qué es nuestra luz. ¿Qué es el pecado? El pecado es una infracción de la ley, porque sin ley no hay pecado, sin ley no hay falta. Pero dado que Dios dispuso una ley, ahí cuando esa ley hace una infracción de esa ley, pues por consecuencia hay pecado. ¿Qué ley? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la ley. La ley nos habla la palabra del Señor en los 10 mandamientos, y vamos a hablar de ello. Y yo quiero que veas, que lo tomes en serio, que tomes en serio qué es la ley que Dios, el hacedor del mundo, el que hizo los cielos y la tierra, puso una ley. Humanamente hablando, cuando uno tiene su casa, pone una ley, unas reglas en la casa, como papá, como jefe de casa. Pues el creador que hizo los cielos y la tierra tiene una ley para la creación que él hizo. Y vamos a meditar en ello. Y dice así la palabra: los 10 mandamientos, Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Estamos oyendo los mandamientos. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate, el cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El quinto: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alegren en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bueno, al principio hablamos del pecado. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. ¿De qué ley? Esta ley que acabamos de leer. Y es muy importante que veamos
que por qué hay culpabilidad en nuestra vida y por qué hay juicio de Dios para nuestra vida, porque Dios en su creación puso esas reglas, esos mandamientos y se los dio a su pueblo Israel. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros vemos estos mandamientos? Vemos que el Señor dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y más sin embargo, nosotros los hombres muchas veces hemos puesto dioses delante de Dios. Hemos puesto prioridades antes que Él. Dice la palabra también que no te harás imagen ni ninguna semejanza, y nosotros hemos hecho eso. Tal vez algunos digan, no, yo ya no, ya dejé estas cosas, pero en su tiempo lo hicimos. No hemos guardado el día de reposo. El honrar a nuestros padres no hemos honrado. Hemos sido infractores de la ley de Dios. Y que quiero meditar acerca de eso, de esto que el Señor me hacía sentir. Pues quiero compartir que entiendas que eres un infractor contra la ley de Dios y que nosotros somos infractores para la ley de Dios. Y esto lo que debe de producir en nosotros es lo siguiente, y lo vamos a ilustrar con la ayuda de Dios en lo que dice Romanos 7:6. Bueno, Romanos 7:6, porque la palabra es la que nos va a llevar a entender qué es lo que pasa cuando nosotros se nos da una ley, cuando a nosotros se nos dan unos mandamientos. A nosotros los hombres, ¿qué es lo que producen nosotros los hombres? Y lo vamos a ver en Romanos. Dice la palabra en Romanos 7, versículo 7 en adelante. Dice así la palabra: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que cuando no existía la ley, cuando no lo conocíamos, no había infracción porque no lo conocíamos. Mas el pecado, cuando tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. O sea, sin nosotros saber la ley de Dios, no había infracción, no había pecado, porque nosotros no sabíamos. Y dice, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, o sea, sabiendo el mandamiento, el pecado revivió en mí y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Fíjense lo que dice la palabra, que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque el mandamiento que es bueno, al yo saberlo y al tenerlo como mandamiento, a mí me resultó para la muerte. ¿Por qué? Porque yo no puedo obedecer. Porque cuando, como dice Pablo, dice, más tomando ocasión, más tomando poder, el mandamiento produjo en mí toda codicia. Porque me dijeron no codiciarás, ahora me llama más la atención. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Por él me mató. El pecado me mató porque agarró fuerzas del mandamiento. Porque antes tal vez yo no conocía que eso era pecado, pero ahora que sé que es pecado, lo hago sabiendo con convicción que está mal, porque es pecado, y lo sigo haciendo. Esta es la interpretación. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Debemos entender esto, que la ley a la verdad es santa, que los mandamientos, la ley del Señor es santo, es justo y bueno. Y aquí es un problema. ¿Por qué? Porque la ley entera, toda es buena, toda es santa y toda es benigna. Pero ¿cuál es el problema aquí? El problema, cuando nosotros nos enfrentamos a que la ley es buena, santa y justa, pero nosotros nos enfrentamos a que la oímos, pero nosotros no podemos ejecutarla, que no podemos obedecer, solo se produce algo.
produce tristeza, produce dolor en el hombre. ¿Por qué? Porque viene a dar cuenta el hombre de su naturaleza caída. Se viene a dar cuenta el hombre que el hombre no puede hacer lo bueno. No puede hacer los estándares de Dios. Porque la justicia, la ley, son los estándares de Dios de vida para el hombre. Son los estándares de Dios. Y debemos hablar que esos estándares, voy a dar una ilustración pequeña. Si alguien va a algún lugar, a una escuela muy prestigiosa, ahí va a haber estándares de conducta, de los tales cuales se tiene que cumplir, porque es una escuela elite, es una escuela grandiosa, de los cuales tiene que cumplir esos estándares. Hay estándares tal vez en algunas escuelas que son muy bajos, pero hay estándares en escuelas que son altos, de educación, de etiqueta, de modales, y se tienen que cumplir, porque son los estándares, y entre esté más grande la escuela, más mejor, pues los estándares son más altos. Esa es una manera de ilustración. El estándar de Dios es la ley, que la cumplas. Entonces, cuando ves los estándares de Dios, te das de cuenta que tú no lo puedes cumplir, y te das de cuenta que no eres apto, y te das de cuenta que eres una persona que puede decirse que eres una raza caída, una raza que no puede hacer lo bueno. Por eso dice la palabra que el Señor vino a rescatar lo que se había perdido. Y te das de cuenta que nosotros no es que fuésemos a perder, ya estábamos perdidos. La raza humana se había perdido desde el tiempo cuando Adán pecó. Bueno, entonces nos damos de cuenta que lo que es bueno, dice el versículo 13, vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Bueno, en tono de pregunta dice: lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, dice, sino el que pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Bueno, la ley, cuando nosotros nos damos de cuenta, aquí lo que dice la palabra es que la ley vino a mostrar el pecado, y el pecado produjo en mí la muerte. ¿Por qué vino a mostrar la ley el pecado? Porque sin la ley que nos mostrara que nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra incapacidad de hacer lo bueno, si no hubiera sido por la ley, nosotros no hubiéramos visto ni nos hubiéramos dado de cuenta que tenemos una naturaleza caída, incapaz de hacer lo bueno. La ley vino a mostrar el pecado en nosotros. La ley, que es buena, santa, pura, nos vino a mostrar a nosotros los hombres que hay pecado en nosotros, porque no podemos hacer lo bueno. Entonces esa parte es el trabajo de la ley, el propósito de la ley, demostrar el pecado que hay en el hombre, el pecado que mora en el hombre. Y cuando nosotros nos damos de cuenta que hay un pecado dentro de nosotros, porque la ley nos los muestra, porque la ley nos muestra lo que debemos hacer como personas, como los estándares de Dios, y nosotros nos damos cuenta que no podemos cumplirlo, pues automáticamente la ley nos está mostrando que hay pecado en nosotros, porque no podemos seguir la ley que es buena. Entonces el trabajo de la ley, en cierta manera, es mostrar al hombre su pecaminosidad. Alabado sea el Señor. Entonces, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Bueno, aquí el punto que estamos enfatizando es que parte del trabajo de la ley es mostrar al hombre que hay pecado en él. ¿Por medio de qué? Por medio de darse de cuenta que no puede vivir una vida en obediencia a una ley santa, a unos mandamientos santos. Bueno, ¿qué pasa aquí? Si los estándares de Dios a mí me exigen que cumpla esa ley y yo no puedo cumplirla por el pecado que mora en mí, ¿qué pasa? Solo pasa una cosa: te das de cuenta que estás perdido. Te das de cuenta que tienes una naturaleza
a la cual no puede llegarse a un Dios bueno y un Dios santo y un Dios justo. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es justo y sus estándares son justos y son buenos y Él es juez. Mas tú, el pecado que mora en ti, te muestra que en ti hay maldad. Y cuando tú llegas a comprender eso, te das de cuenta que Dios te va a condenar. ¿Por qué te va a condenar? Porque Él es un juez que va a hacer juicio de lo malo y lo bueno. Y entonces dices, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Por qué? Porque el Señor, el primer pacto que hizo fue el de la ley. El primer pacto que hizo para hacer salvo a los hombres fue la ley, pero ¿saben qué? La ley no podía hacer salvo a ningún hombre porque el hombre no podía cumplir la ley. Entonces ya conocimos un poco de lo que es el pecado, de lo que es la ley, pero hoy vamos a conocer un poquito más del nuevo pacto. El pacto del amor, el pacto de la gracia, porque estamos conociendo por un lado los estándares de la justicia de Dios, lo que demanda Dios, y estamos conociendo el pecado que nosotros mora en nosotros, de nuestra naturaleza pecaminosa, pero ahora vamos a conocer el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto según la palabra? Vamos a leer en Hebreos 8:8, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bueno, quiero hablar de este nuevo pacto. Y voy a leer otra lectura. En Juan 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Escuchemos bien, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, el amor, la gracia, el favor inmerecido, la verdad, vinieron por medio de Jesucristo. Bueno, habiendo sabido esto, debemos de saber qué es el nuevo pacto. El nuevo pacto es la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección es el nuevo pacto. Dice la palabra que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón será salvo. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y quiero hablar acerca de ello para seguir un poquito profundizando. Dice así la palabra en Efesios 1, versículo 3. Dice así la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. Este es el pacto, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y debemos de meditar en ello. Dice la palabra que en amor habiéndonos predestinado. Esta es la gracia, el amor de Dios habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La palabra dice que nosotros los hombres nos habíamos perdido, que vino Él a buscar a lo que se había perdido. Ya estábamos perdidos. Y hoy quiero decirte algo, quiero decirte que muchas veces nosotros pensamos ciertas cosas, como a veces que podemos perder la salvación. Pero ¿sabes qué? La palabra dice que nosotros ya nos habíamos perdido, que estábamos perdidos. Y ¿sabes qué? Toda la persona que no ha creído en Jesucristo está perdido. A veces nosotros tenemos miedo de luchar y llegar a Cristo por miedo, porque muchas veces muchas personas dicen que es difícil llegar a Cristo y prefieren llegar a Cristo a una edad vieja. ¿Por qué? Por el temor y la carga de volver a pecar. Porque es difícil la carrera. Pero hoy debes de entender que eso no está bien. ¿Por qué no está bien el pensar que voy a demorar para llegar a Cristo? Porque ya estás perdido. Porque ya todos estamos perdidos según la palabra. Porque Dios vino a buscar a lo que se había perdido. Y si nosotros no estamos con Cristo, nosotros estamos perdidos. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo nuestro Señor, algo que debemos de entender que es por el afecto y la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros nos acercamos al Señor es por la voluntad de Dios. ¿Por qué quiero decir que es por la voluntad de Dios? Porque la palabra del Señor dice y aclara que nadie puede ir al Señor Jesucristo si no es llevado por el Padre. O sea, que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo y hay una pizca de fe en su corazón, es porque esa persona, esa pizca de fe en su corazón, la puso el Padre. Porque la voluntad del Padre es que ese hombre mire a Cristo y sea salvo. Entonces, cuando nosotros vemos esa realidad que somos llevados, si tú ves la realidad de que tú eres llevado por fe a Cristo, ve la realidad, es que te está llevando a ti el Padre y que el Padre está poniendo fe. Muchas veces nosotros pensamos en nuestra fe porque la fe es el medio por el que tomamos todas las bendiciones, como la mujer aquella que tomó la bendición de parte de Dios por medio del borde de su manto, tocar el borde de su manto y succionó, tomó sanidad. Así nosotros también, todas las promesas son por medio de la fe. Y a veces nosotros pensamos que nuestra fe puede ser débil y que nuestra fe se puede acabar. Pero algo que debemos de saber es que la fe que tenemos no es gloria nuestra, sino es don de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que es regalo de Dios, que Dios a nosotros nos ha dado esa fe para que nosotros creamos. Y si nosotros hemos llegado a nuestro Señor Jesucristo, y si nosotros hemos venido y creído en Él con un poco de fe o mucha fe, es gloria de Dios. Dios nos ha dado la fe, Dios nos ha redarguido para que busquemos a Cristo, y es obra de la voluntad de Dios, porque así lo dice su palabra, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos predestinó por su voluntad. Entonces no debemos de tener miedo a ir a Cristo. ¿Por qué? Porque si no vamos a Cristo, ya estamos perdidos, estamos muertos en delitos y pecados, porque ya nos hemos perdido. No hay salvación. Dice la palabra también que los sacrificios de machos cabríos y de aquellos animales, la sangre de ellos no podía quitar el pecado. Lo único que podía quitar el pecado en nuestra vida, de la vida del hombre, es el sacrificio de Jesucristo. Sacrificio que fue hecho una sola vez y para siempre, para perdón de los pecados de toda la humanidad. Todo hombre que cree en el Señor Jesucristo, porque este es el Evangelio. Y el poder del Evangelio yace en el sacrificio de Jesucristo. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo pagó el precio. Y ahí se puede ver y se puede entender los estándares de Dios que se pueden ver en los mandamientos de Dios, que ningún hombre los puede cumplir. Y se ve difícil y se ve que topas con una pared de la cual podrían llamarse el muro de los lamentos, se podría llamar una pared impasable para el hombre, pero pasable y la puede romper Dios. ¿Por qué? Porque puedes ver que se ven los estándares de Dios por un lado, pero se puede ver el amor y la gracia por el otro lado. ¿Por qué? Porque por el amor y la gracia el Señor cumple la ley
Y esa obediencia nos la da a nosotros, su vida de obediencia nos la da a nosotros. Y Él toma de nosotros todas las infracciones de la ley. Y Dios mismo echa sobre su Hijo toda la ira que era para nosotros. Entonces se puede ver el amor de Dios que nos libra, porque nosotros éramos una raza caída y Dios tuvo que morir, porque Cristo es Dios. Tuvo que morir y pagar con su sangre. Por eso tiene tanto valor nuestra salvación, porque es la sangre del unigénito de Dios mismo. Ese es el valor. Por eso tiene tanta fuerza. Por eso dice la palabra que clavó todas las actas y los decretos y puso en vituperio a todas las huestes y potestades que había, y las clavó todas las actas y los decretos contra nosotros en la cruz. Y entonces nosotros debemos entender que nosotros debemos de aceptar el amor y la salvación de Dios, que es solo por medio de Cristo Jesús. No hay salvación fuera de. A veces nosotros creemos que nosotros podemos llegar a Dios por medio de ser buenas personas, de vivir en una religión y hacer algunos actos de justicia. Mas sin embargo, eso es una mentira, porque la salvación solo es por medio de Jesucristo. Y muchas veces van a decir algunos, tal vez no, pero que por las obras se llega. No, las obras son simplemente, las obras de un hijo de Dios solo son simplemente el producto de la obra de Dios en tus manos. ¿Por qué? Porque en la salvación, en el evangelio del Señor Jesucristo, quiero decirte que consiste en lo que yo llamo dos etapas. ¿Cuáles son esas dos etapas? En el Señor Jesucristo hay perdón de pecado y hay transformación. Hay el poder de hacerte nueva criatura. Y aquí lo dice la palabra en Apocalipsis 21:5. Dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, estas palabras son fieles y verdaderas. Esto es un punto muy importante del evangelio de la salvación de Cristo, en Cristo Jesús, en que en la obra de Dios no solo hay perdón de pecado, hay que el Señor te hace nuevo. El Señor Jesucristo te hace nuevo, porque el Señor hace nueva todas las cosas. Entonces, pues no sería incompleta la salvación si solo hubiera perdón de pecado. ¿Por qué? Porque solo estaríamos pecando continuamente. Sino que lo importante también es que hay perdón de pecado y hay una restauración. Dice la palabra que los que han creído en Cristo, nueva criatura, el que ha creído en Cristo, nueva criatura es. Entonces hay una obra de Dios en la cual nos hace nuevo. Y esa es la salvación del Señor. Así que es algo que debes de entender para que te alejes de pensar que tú vas a ser salvo por medio de la ley, por medio de cumplir los mandamientos. Porque mucha gente es engañada pensando que por medio de cumplir la ley va a ser salva, y no es así. Porque Pablo llama en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 7, Pablo llama lo siguiente, dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Aquí Pablo dice el ministerio de muerte grabado con letras en piedra. Habla y dice que la ley era un ministerio de muerte. ¿Por qué era un ministerio de muerte? ¿Por qué Pablo habla algo así? Es algo difícil, algo que se puede, pero lo dice la palabra. Y lo que pasa es que la ley era lo que nos condenaba a nosotros. Pero la gracia nos fue dada por medio de Jesucristo.
Aquí lo dice la palabra. Pues por medio de Moisés fue dada, y pues la ley por medio de Moisés fue dada. Y la ley fue, lo dice Pablo, un ministerio de muerte. Porque la ley nos acusaba, porque somos infractores de ley. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que aceptemos la salvación de Dios. Aceptemos la salvación de nuestro Señor. Y confiemos en Él. Abandonémonos en Él. Abandonémonos en Él, y Él prometió hacer toda la obra. Entonces quiero, para terminar, que oremos. Si Dios ha puesto algo en tu corazón, si Dios te ha convencido por medio de su Espíritu Santo de algún pecado, de que eres pecador, y ha puesto mucha o una pizca de fe, aunque sea pequeñita, y tienes una pizca de fe y crees que en Jesucristo hay perdón para tu vida, y hay perdón para mi vida, y hay perdón para el mundo, te invito a hacer una oración. Te invito a hacer una oración y oremos juntos. De esta manera, Padre, en el nombre de Jesús, oramos ante tu presencia, Señor, pidiéndote, Padre, que agrandezcas esta pequeña fe que hay en nuestro corazón, y que nos lleves a Cristo, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que engrandezcas la fe, que me perdones, Padre, porque veo, Padre, que solamente en Cristo hay perdón de pecado. Te pido que tengas misericordia de mi vida, de la persona que está allá viendo, Padre, este video. Que tengas misericordia de nosotros, Padre, y que nos guíes a Cristo y nos lleves a su salvación cada día más. Que podamos comprender y entender, Señor, que la ley nos condena, pero la gracia por medio de Cristo nos salva. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que entres. Te aceptamos a ti, Señor Jesucristo, como nuestro único y suficiente Salvador. Y te pedimos que entres en nuestro corazón y nos muestres tu salvación, que perdones todos nuestros pecados y que nos hagas nuevos, porque necesitamos que nos hagas nuevos y queremos ver tu gloria, Señor. Queremos ver tu gloria. Queremos ver tu gloria, Señor. Y así que con esta pizca de fe te pedimos, Señor, que nos acepte y que nos abandonemos en ti, Padre, de tal manera que veamos tu gloria. Que veamos tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús, y que podamos ver tu salvación y que podamos, Señor, pregonar a las demás personas que solo en Cristo hay salvación, y que tú haces nuevas todas las cosas, y así como lo dice tu palabra, haznos nuevos a nosotros. Haznos nuevos, Padre, porque muchas veces decimos que sabemos y por eso se nos es contado como pecado, pero muchas veces no sabemos, pero hoy comprendemos que nuestra salvación es por medio de Cristo. Acéptanos, Señor, escribe nuestro nombre en el libro de la vida y haz tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, creo que esto ha sido todo. Espero que haya sido de bendición para tu vida y Dios te bendiga.